Bueno, sin duda, la jornada de ayer estuvo marcada por la protesta de los camioneros en rechazo a los ataques incendiarios, robos y la violencia en la Araucanía. ¿Cuál es la evaluación de las medidas que tomó el gobierno para enfrentar estas movilizaciones? ¿El Ejecutivo logró un manejo pertinente frente a este tipo de crisis? Vamos a responder esta y otras preguntas. Nos acompaña en CNN Chile el analista político Fernando García Nadaf. Gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Cómo sale el gobierno de esto? ¿Cómo sale el gobierno de esto? Bueno, yo creo que es la pregunta del millón. Todo el mundo se hace eso. La verdad que es bastante complicado. Bueno, primero hay que decir que estamos ante una crisis, ¿no? Una crisis, ¿por qué se generan las crisis comunicacionales? Porque está en una situación, en una zona de incertidumbre, ¿no? Y busca resolver la crisis llevándolo a de una zona de incertidumbre a la zona de certidumbre. Pero esto es una crisis en particular porque realmente no es una crisis que nace ayer, sino que es una crisis que llamamos de sombras largas, es decir, hay que buscar son de procesos bastante más largos, que son bastante complejos, que son multidimensionales. ¿Cómo salir de este cuento? Es un gran tema. Generalmente este gobierno ha dado buenas pruebas de que no sabe cómo salir de esta crisis, ¿no es cierto? Lo que pasó hoy día tiene su antecedente. Yo creo que el antecedente más cercano de ejemplos de esta crisis, lo que pasa es que este fue muy grave, es por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de Tecónclave, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos pasa algo bien parecido, donde hay imágenes originales. Pero tú hablas del cónclave de la nueva mayoría, sí. ¿Pero cuál? ¿El cónclave donde fue acuñado el término realismo sin renuncia? Que es del 10 de julio, claro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ambos casos hay imágenes originales que dan cuenta de un sentido. Mientras ocurre el hecho o la crisis, lo que ocurrió ayer, se dan imágenes confusas y sales nuevamente del hecho con otras imágenes. Entonces se produce una confrontación, lo que lleva a que aumente la incertidumbre más que aumente el consenso, la certidumbre, ¿no? Hay muchas imágenes, hay muchos voceros y realmente son muy malas señales. ¿Qué es lo que se ocurre en estos casos? Generalmente es una persona la que debería estar hablando, dar señales justificando o explicando por qué pasó, qué es lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde vamos. Y la verdad que nada de eso se da. ¿Y por qué no se da? Bueno, ahí hay manejos políticos. Los que están atrás y los manejos políticos evidentemente son los que están dando cuenta de cierta debilidad en la conducción. Bueno, vamos a hablar de inmediato de los manejos políticos y vamos a desmembrar esta crisis puntual porque hay varios análisis. En primer lugar, te quiero preguntar por la figura del ministro del Interior, que se hizo cargo y que temprano por la mañana anunció y señaló que reconoce la responsabilidad en el Estado en un asunto pendiente y acto seguido su subsecretario, bueno, dentro de todo lo que señaló, indicó que no van a ingresar 13 camiones a la región metropolitana y luego viene el decreto de la Seremía de Transportes que finalmente indica que los camiones pesados no van a poder entrar hasta las 21 horas. ¿Cómo evaluamos lo que pasó en el Ministerio del Interior desde la mañana hasta la noche tarde? Pésimo, nota 2, ¿no es cierto? O sea, acá lo que tú estás dando cuenta, nuevamente, se inicia la situación, hay una situación que parece que ser conflictiva, que hay una situación que puede generar un montón de incertidumbre, camioneros, mapuches, estudiantes, etcétera, ¿no? Se preparan para eso y a poco andar se dan cuenta que hay que reacomodar la situación porque quizás la correlación de fuerzas iba para otro lado, ¿no? Pero no era posible prever que iba a pasar esto el día jueves, entendiendo que sabíamos de antemano que venían los 13 camiones quemados de la Araucanía y que los camioneros tenían toda la disposición de no dar un paso atrás hasta que llegaran hasta el Palacio de la Moneda. Lógico, o sea, no hay una previsión de esa situación. Tú tienes todos los antecedentes, me imagino que ahí desde la gente de la Agencia Nacional de Informaciones le está dando, proveyendo información, acá hay un tema también que va por ese lado, hay un proceso, o sea, de provisión de informaciones que hay que preguntarse si está realmente está bien hecho. Luego, una toma de decisiones si está bien hecha, luego el seguimiento y la corrección, ¿no? Hay un montón de elementos que están dando cuenta que nuevamente no hay una mirada prospectiva de lo que está pasando. Hay confusión. Esa confusión lo perciben ustedes en tanto dispositivo, ¿no? Y lo percibe totalmente la ciudadanía. Y yo te quiero decir algo más. O sea, acá muchas veces podemos hablar de gestión de crisis, de comunicación y todo lo que quieras, pero al fondo estamos hablando de política, ¿no? O sea, ¿y qué tiene que ver hacia quién tú te estás dirigiendo? Y uno se pregunta en estas situaciones, cuando te pasa bueno, ¿a quién se está dirigiendo las acciones, los actos comunicacionales? ¿Quién es tu electorado? ¿Quién es tu ciudadano? ¿A quién busca confirmar?
¿Y qué es lo que ocurre? Es que tú te das cuenta que luego de esto tú tienes a un sector enojado, tienes al otro sector enojado, tienes una popularidad en tu gobierno que está a la baja y que no tiene por qué reafirmarse. Todo lo que tú percibes ahora en este momento es que el choclo se siga desgranando, que tenga más gente que Pero escape. también tienes un sector sacando ventajas de esto. Y te quiero preguntar de inmediato por la oposición. Hoy día la misma Evelyn Matei, bueno, los líderes de la oposición, estamos hablando de Alaman, Chadwick, que han entregado declaraciones. Incluso la misma Evelyn Matei señaló que aquí, cuando la pregunta es, ¿hay vacío de liderazgo? ¿Hay falta de liderazgo? Y ella dice, bueno, aquí no hay liderazgo. Pero ella también, de alguna manera, le entrega cierta ropa al ministro Burgos, porque en la mañana ella señala que el ministro Burgos tuvo la intención de dialogar, pero yo no sé a lo largo de la jornada quién es que realmente el que toma la decisión. Por lo tanto, ¿qué ventaja saca aquí la oposición? No, sin duda que acá hay una ventaja en este juego, en esta clausura del hecho político, ¿no? Evidentemente, la interpretación que está quedando es que hay unos triunfadores, ¿no? Y esos triunfadores van en el desmedro. ¿Quiénes son los triunfadores? Yo creo que la derecha saca a su mejor... los sectores de derecha, la oposición de derecha, digamos, son los que sacan el mejor provecho porque efectivamente esto va en sentido del discurso político que ellos vienen construyendo. ¿No es cierto? Se hace más congruente, más coherente de acuerdo a eso y evidentemente se la proyecciones y acuérdate que estamos a puertas de empezar un periodo electoral, entonces sin duda que esto es en beneficio de ese sector y por lo tanto va a seguir minando la fuerza política del gobierno. La frase es como quien dialoga no se humilla, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en un conflicto que tiene muchos años, son las palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Qué le entregan? Mira, ¿qué va a pasar con la figura de Burgos después del día de ayer? Bueno, yo creo que, nuevamente, todas estas cosas vienen a demostrar que hay una falta, que hay un problema. Lo que nosotros vemos, evidentemente, se alcanza a ver en la prensa, uno empieza a intuir que las peleas dentro del palacio deben ser terribles, ¿no? Esto que de repente salga uno hablándolo, una cosa, otro, que los presidentes de los partidos tampoco a veces están desalineados. Bueno, todo esto es producto de un gobierno que tiene muy bajo apoyo, ¿no es cierto? Entonces empiezan a perfilar posturas políticas, posturas ideológicas o liderazgos, ¿no? Evidentemente que esto va minando. Pero sí te quiero decir que esas frases que tú me estás diciendo deberían ir en cierto sentido. No están malas, no están malas en el tanto tú puedas explicar hacia dónde vas, puedas tener una interpretación del momento que pueda tener ciertas proyecciones de tal manera que puedan ser, ¿sabes qué? Apuntar a tu propio audiencia, a tu electorado, a la gente a la cual tú quieres hablar. El tema es que yo no sé a quién quieren hablar. ¿Al electorado que te votó? ¿A otro tipo de electorado que la mitad de la gestión de gobierno quiere llegar? ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Si tú tienes un electorado que te votó, bueno, es normal que, y además te votó mucho, es normal que tú le vuelvas a hablar a ese electorado. Pero lo que dan cuenta, estas medidas, es que no le estás hablando a tu propio electorado, a esa gente que te votó, sino que estás empezando a hablar a otra gente. Y yo creo que en ese sentido es donde empiezas a ver estas debilidades, este desgranar del choclo, qué sé yo, estas fugas que hemos venido viendo después de hace ya casi un año. La presidenta Bachelet se refirió a la situación hoy. El día de ayer la verdad es que tuvo una pauta, pero la verdad no hubo tiempo para dialogar con la prensa. En un país tremendamente presidencialista, ¿nos hizo valer el poder de la presidenta el día de ayer? No se dio, tiene ya, son las cosas que también llaman mucho atención, ¿no? Estamos como tú dices, es un país enfermizamente presidencialista, además tienes una mayoría política que debería estar trabajando en tu sentido, etcétera. Podría sacar un provecho político mucho más fácil de esta situación. Pero ¿cuál es la estrategia en este caso? ¿Blindar a la presidenta, no exponerla? Bueno, generalmente se hace eso. Recuerda que Eduardo Frei hacía eso, ¿no? Cuando estaba Eduardo Frei Restable, muchas veces él tomó la posición de estadista. Tú te sales, te elevas, empiezas a viajar, o bueno, se le criticaba mucho los viajes, pero así tomabas otra agenda, una agenda que más corresponde al jefe de Estado que al jefe de gobierno. El jefe de gobierno, estoy hablando ya casi en términos casi parlamentaristas, el jefe de gobierno es el que se hace cargo del control o la organización o generar más certidumbre estas situaciones. Y muchas veces ese lo asume el ministro del Interior. Estoy pensando en, qué sé yo, José Miguel Insulza o incluso pienso también quizás Enrique Krauss, ¿no es cierto? Estas figuras que son media monolíticas, muy paternalistas, que son capaces a veces de generar consensos, de explicar, de dar direcciones, lineamientos políticos. Yo creo que hay una falta en eso. Creo que el ministro Burgos en este momento da cuenta o refleja
que tiene una tensión con la presidenta. Fíjate ayer este lapsus lingüe que al parecer dio a entender ayer que yo tomé la decisión, no sé si te acuerdas, ¿no? Ese yo tomé la decisión que parecía que buscara en cierta manera empoderarse ante sus pares, en el fondo está dando también un desacople de la presidenta que lo deja, yo creo, sinceramente creo que lo deja no muy bien parado, porque además estamos en un sistema, por mucho que el que tome la decisión, estamos, como tú dices, en un sistema presidencialista y el ministro tiene cierta, investidura política donde tiene que reconocer cuál es la figura de la presidenta en cada decisión que toma. Entonces, en eso, ese lapsus lingüe, para mí yo creo que es bastante expresivo de estas peleas que tienen que estar dando, de las desconfianzas que tienen que estar dándose en este momento y, por lo tanto, de la afección del proyecto político de esta nueva mayoría. O sea, si es que eventualmente hay diferencias dentro del Palacio de Gobierno, las fisuras permiten que las veamos. Sin duda, sin duda. O sea, aquí, si tú tienes una figura, un jefe de Estado, ¿no? Un jefe de Estado que está conduciendo las cosas, bueno, tú le dices, bueno, oiga, usted póngase en mi línea, ¿no? Y de ahí para abajo, digamos, ¿no? Yo creo que hemos dado en los últimos, desde la recuperación de la democracia, han habido muchos casos donde efectivamente el presidente asume esa posición de jefe de Estado, donde puede delegar al ministro del Interior la gestión de alguno de estos tipos y en cierta manera blindas al presidente. No es el caso ¿no es cierto? Esto no están generando ese efecto represa que es capaz de proteger al presidente. No lo están haciendo. La presidenta sigue bajando y yo no veo por qué tenga que seguir bajando luego de esta crisis. Respecto a lo que pasó ayer, y es que hay un asunto pendiente. Tú decías, reconocíamos la frase del ministro de la responsabilidad del Estado. Finalmente, un grupo de transportistas de carga lograron instalar, al menos durante el día de ayer y mientras se realizaba esta caravana, un tema bastante importante y que es el conflicto mapuche, es la situación que se vive en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, más allá lo que les afecta a ellos personalmente con el tema de sus camiones, pero ha logrado instalar un tema que es pendiente del Estado de muchísimos años. ¿Van a haber medidas en favor de eso o esto se va a quedar en la política, en lo que pasó, en la decisión, en que el decreto o no el decreto? Es que fíjate que el tema mapuche es, nuevamente, cuando yo decía esta sombra larga, es el tema mapuche, no es otra cosa. Estamos hoy día hablando, ayer estábamos hablando de los camioneros, cuando en realidad lo que se escondía atrás de esto es el tema mapuche. Hablamos de, de los conflictos en el centro, hablamos de, en el fondo acá es el tema mapuche. Yo creo que en este caso, por ejemplo, sí que yo sé que hay mucho, muy difícil la gestión de gobierno, ¿no? Pero a la distancia uno diría, pucha, este es el momento donde realmente están todas las linternas, todos los focos mirando la situación. Y el predialogante es el conflicto mapuche. Es el momento, por lo tanto, de que, si estamos hablando de jefe de Estado, es el momento donde se erige la jefatura de Estado, es decir, ¿sabes qué? Voy a encarar el tema mapuche de esta manera, ideológicamente, porque tú tienes que tomar postura. Esa postura es esta, la que yo decido, yo dirijo mi gobierno hacia ese sentido. Si hay unas minorías que no le gustan, bien, pero yo tomo cierta medida, cierto direccionamiento que le va a gustar, le puede o no le va a gustar a la oposición, pero la oposición va a saber que está tomando esa dirección, ¿no? Es el momento de tomarlo y yo creo que es de resolver, si no, no tiene por qué cambiar esto. Muy breve, no me queda tiempo, pero ¿cuál es la conclusión principal a esta semana que termina, en esta semana en la cual fue destituido el intendente Huenchumilla y finalmente, tarde por la noche, llegaron parte de los camiones quemados al Palacio de la Moneda? Pésima comunicación, pésima política, un 2. ¿no? Esa es la calificación. Esa es la calificación. Sí. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Vamos nosotros a la pausa muy breve, ya regresamos. Oye, y la